Bueno, yo te puedo contar un poco cómo la pasó mi padre. Nosotros somos de Salamanca y Salamanca quedó liberada el mismo 18 de julio. Porque el 17 seguía siendo república, pero el 18 fue ya tomado por las tropas nacionales y como el caudillo se instaló en Salamanca, Salamanca fue una de las provincias que antes se declaró adicta al movimiento nacional, porque Franco, habrás oído, que lo primero que hizo fue trasladarse de Canarias en el Dragón Rapid a Sevilla, que estaba allí Queipo de Llano, y él estableció su cuartel general en Salamanca. Y ahí fueron los inicios de la guerra. Claro, luego estuvo allí hasta el año 37 o al 38, luego se fue a Burgos. Allí le nombraron ya, porque Franco no dio golpe de Estado, no tomó parte en el golpe de Estado. Franco se adhirió al golpe de Estado, que es lo que nadie quiere contar la verdad, que hay quien que se cree que Franco fue un golpista. Y Franco fue el que se adhirió porque el golpe lo dieron el general Mola y Sanjurjo, que los dos murieron en un accidente de aviación, uno en la contienda y el otro en los días iniciales del movimiento. Sí. ¿Eso lo sabías tú? No, yo pensaba que fue Franco el... No. Los que dieron el golpe no fue... Franco era un general de mucho prestigio, pero Franco lo habían deportado a Canarias, el gobierno de la República, y no contaban con él porque no sabían si estaba claro o no estaba claro de parte del golpe de Estado. Y se adhirió después. Y ya cuando vino a Salamanca fue como era el general más joven. Es que Franco fue general con 33 años. Fue el que nombraron ellos general y luego le nombraron ya jefe del Estado. Lo que sí ocurrió en Salamanca es una cosa muy curiosa que nadie sabe, que eso sí que te lo voy a contar, que fue cuando Falange Española, porque al principio los que apoyaban el movimiento por parte nacional eran los requetés de Navarra y Falange. Pero claro, Franco, como era militar, se encontró con dos situaciones de personas civiles, porque eran civiles tanto la Falange como los requetés, que eran distintos en el pensamiento, y lo que hizo fue unificarlos. Y la unificación se hizo en Salamanca. Y por eso se llama Falange Española tradicionalista y de las Jons. Los tradicionalistas eran los requetés, que eran los del general Mola. Ese era el artífice del golpe de Estado. Del golpe, sí. Ese y Sanjurjo. Y Sanjurjo estaba deportado en Portugal. Y al adherirse, al venirse, cogió un avión y en el despegue se mató. O sea que, y luego Mola se mató en un accidente de aviación también. O sea que el único general que quedaba ya era Franco. Sí. No sé qué más te podía yo decir de eso. Pero claro, eso es muy amplio te lo cuento yo así muy rápido, pero eso tiene una historia tremenda. Claro, me imagino. Porque Franco se dio cuenta que había que unificar las fuerzas civiles, que eran los requetés y los falangistas. Y los unificó en el mes de abril del 37, que tomaron parte Sancho Dávila, cuando ya habían matado a José Antonio. Porque claro, la Falange se quedó descabezada al fusilar a José Antonio en Alicante. Y los otros tenían al general Mola, que era el jefe de los requetés, era militar, pero era el famoso jefe de todos los requetés de Navarra. Las brigadas de Navarra se llamaban, que eran muy fuertes. No sé qué más te podría decir. Tú sabrás algo también. Dinos por dónde quieres que vayan las cosas. Yo poco. Os dejo a vosotros, sí. Yo sí, lo que sí que tenía una duda fue de si sabéis cómo vuestros padres o cómo vuestros familiares vivieron... Yo sí lo sé, te puedo contar lo de mi padre. Mira, mi padre estaba aprobado, te voy a contar la historia. Mis padres eran de un pueblo de la provincia de Salamanca que se llama Cantagallo, al lado de Béjar. ¿Lo conoces? No. ¿No conoces Salamanca? ¿Tú de dónde eres? Soy de aquí, de siempre. Madrid. ¿De Madrid? Sí, en Cercedilla vivo. Ah, en Cercedilla. Yo era muy amigo de Ochoa, ¿eh? ¿Sí? Paquito, sí. Y ahí tengo un amigo muy bueno, Goyo, que era el que llevaba la residencia militar de Navacerrada. Sí. ¿Le conoces a Goyo? Sí, bueno, mis abuelos le conocían. Sí, sí. ¿Y tienes ascendencia militar o algo? ¿Tienes algo de familia? Que yo sepa, no. No tienes pero nada. no lo sé. Sí. Bueno, pues mira, en la República, claro, la República se derrocó al rey por unas elecciones que no fueron para derribar al rey. Tú sabes que la República se proclamó por unas elecciones municipales. El 14 de abril del 31 resulta que hubo unas elecciones municipales y la perdieron los conservadores.
Y aquello dio a entender que es que ya no querían al rey, pero no fueron elecciones para decir si seguían con el rey o no. O sea que la República se proclamó porque todos consideraron que al haber ganado los populares, los populistas de aquella época, que había perdido el rey. Y el rey, para evitar el derramamiento de sangre, dijo que él se exilaba y se fue. Pero que las elecciones no fueron para proclamar si había república o había monarquía. Fueron unas elecciones municipales. ¿Eh? ¿Eso lo sabías? No. Madre mía, qué poca historia les cuentan. ¿Eh? Sí, la verdad es que no nos cuentan nada. O si nos cuentan lo que nos quieren contar. Lo que nos quieren contar, sí. Bueno, pues el rey se marchó y entonces la república se proclamó el 31 y del 31 al 36 había gente que en la república, pues, y había muy buena gente republicana, porque las intenciones al principio eran muy buenas, pero lo primero que hicieron fue echar al rey e instalarse ellos en Palacio Real. O sea, espíritu de grandeza y de querer ocupar. Tanto es así que se fueron a veranear al Palacio de la Granja, que eran los palacios reales, que eran republicanos, que no querían aquella cosa tan suntuosa que había, que era la monarquía, y que lo que pretendían era sentarse donde estaba el rey. ¿Qué ocurrió? Que ahí estaba, entonces, había sido, tú sabes que había habido una guerra, que fue la del 17, donde los comunistas tomaron mucha parte y envenenaron mucho al proletariado español. Había los obreros, en España había muchas injusticias, en el reinado de Alfonso XIII, y ellos lo encaminaron a poner de su parte a los obreros, los comunistas. Pero ¿qué pasó con la República? En la República, que había nacido con buen espíritu de subsanar los errores que había podido tener el rey o tal, pues los comunistas lo que querían era desmontar y montarse ellos en la burra. Entonces hubo sus guerras entre ellos. Lo primero que hicieron fue contra la Iglesia, matar a muchos sacerdotes. En la República se mataron a muchísimos sacerdotes, que eso no lo cuenta nadie. Quemaron las iglesias y aquello llegó a una situación de anarquía total y los militares dijeron esto no es, porque los militares en principio estuvieron de acuerdo con la República. Pero los generales que estaban allí y vieron aquello en Mola, el que te he dicho, y en Sanjurjo y eso, dijeron esto no es así, esto no es lo que habíamos pensado. Porque claro, los otros venían a luchar contra la Iglesia y contra las tradiciones españolas. Te estoy dando una conferencia tremenda. Y aquello terminó en que los militares se cabrearon y dijeron esto no es así, y dieron el golpe de Estado porque la República no trajo lo que habían prometido. Claro. Porque la República nació bien, pero en 6 años aquello fue un desastre. Se dedicaron a matar frailes, a matar seminaristas, a monjas. Solamente por presionarse delante de la iglesia ya... El pasar por una iglesia y presionarse ya te fichaban y te perseguían. Y luego estalló el movimiento nacional y claro, lo que nadie cuenta es que dicen es que Franco mató a mucha gente. En una guerra muere mucha gente porque una guerra es lo peor que puede haber para un país. Pero no cuentan que, por ejemplo, en Badajoz, que quedó por la parte roja, mataron a 2000 y pico personas. Los rojos, o sea, los de izquierda mataron a 2000, y claro, luego llegó Queipo de Llano para arriba y fusiló a 6000 de los otros, lo metió en la plaza de toros, o sea que fue como una revancha. En ese momento mi padre estaba aprobado para la Guardia Civil, como te he dicho, en Salamanca, e ingresó entonces en la Guardia Civil, nada más estallar ingresó en la Guardia Civil, que ya estaba aprobado, y se fue al Palacio del Obispo a hacerle guardia al caudillo. Sí. Y el caudillo estuvo allí. La guerra en Salamanca fue muy pasajera. Hay un dato muy curioso y es que en Béjar era un pueblo muy industrial de la industria textil y había muchísimos obreros. Y los tenían envenenados a todos los obreros. Era el pueblo más rojo que había en España. Y el día 17, el día antes de estallar el movimiento nacional, ya había el rumor de que iba a haber un golpe de Estado y tal. Y 2 de derecha, los hermanos Covaleda, se fueron a Ledrada, se fueron a Béjar, como a tomarla ellos solos, porque eran de derecha y sabían que iban a triunfar. Y a los 2 los mataron, el día 17 de julio. Los mataron en una plaza que hay allá, los mataron los de izquierda. Y tanto es así que después de estar en el suelo muertos, había una churrera enfrente, salió con un embudo y aceite hirviendo y se lo echó en la boca. Es que estas cosas no las cuenta nadie. Al contrario, luego, seguro que todo lo que has oído es todo. Luego vino que vino. Pues luego venía la revancha,
Si a esos los habían matado, pues ¿qué pasó? Que luego un día cogieron a 12 o 13 de Béjar cuando estalló el movimiento, se llevaron a Salamanca y los fusilaron, a los que tenían sospechas de que habían intervenido en aquello. Y así fue el movimiento, así fue. Y yo cuento esa parte que la conozco porque se lo he ido a contar a mis padres, pero es que así fue en toda España. Y no sé qué más, mis padres pues la vivieron, estuvieron siempre en la parte nacional. Sin embargo, a mi mujer tenía un tío que les cogió en Madrid y luchaba por la otra parte y lo mataron y no saben ni dónde está enterrado. Lo mataron en el puente de los franceses a su tío Mariano y no saben ni dónde está enterrado. Quiero decir que en las familias había de todo. Un tío mío que estaba en Francia, sí. Al ver que se veía esto, pues era de izquierda, claro, y vino a defender su ideal. Sí. Y cuando veía que estaban cuatro y más, pues claro, decía que eso no era, y le mataron porque pensaban que era un espía. Un espía. Y él vino de Francia solamente a defender el socialismo. El socialismo. Pero al ver que todo lo que había, dijo, esto es un... Que había una merienda de negro. Bueno, tanto es así que el general Rojo, si coges internet y buscas al general Rojo, el general Rojo fue el mayor estratega que tuvo la parte de izquierdas, que era un hombre que era partidario de Franco, pero luego como se quedó de parte de la República, era coronel, le hicieron general y luchaba contra Franco. Y fue uno de los que, ese fue de los que ya quiso entregar y firmar el pacto ya de rendición, y no le dejaron los comunistas, porque los comunistas a toda costa querían ganar como fuera. Mataban a todo el que se oponía a ellos, pero de una manera... ¿Qué pasó al terminar la guerra? Que Franco luego, claro, que se fusiló a mucha gente, pero eran los que tenían las manos manchadas de sangre de la guerra. Y morirían muchos inocentes también. Yo soy de los que creo que ahí debió de morir de todo tipo de gente. Gente que eran militantes comunistas y otros que no lo eran. Pero claro, con que tuviera significado con salir con una bandera o con esto o con lo otro, de izquierdas, pues ya quedabas marcado. Claro. Porque había mucho odio. En los pueblos, En los pueblos era tremendo. Mi abuelo era una familia bastante acomodada, de Cantagallo. Acomodada, pero porque tenían 2 mulas, que era como ahora tener 2 camiones, ¿sabes? Y eran los que hacían los transportes con las mulas y eso, y tenía 4 hijos. Mi abuelo, cuando estalló la República, era el juez de paz del pueblo, y al día siguiente de estallar la República le quitaron de juez, para que veas cómo fueron las cosas, porque decían que era de derecha y no podía ser el juez de paz. Y durante la República, mi padre era del partido de la CEDA. ¿Has oído hablar del partido de la CEDA? No me suena. De Gil Robles. Sí, de Gil Robles, sí. Gil Robles era el líder del partido, era un partido de derechas pero moderado. Y mi padre era de ese partido y llegaron un día, le pegaron una puñalada en el pueblo, en el culo, así en toda la parte, y cuando se dio cuenta mi madre, dice, ¡ay, Pedro, que se cae Pedro! Pedro se cayó. Te voy a decir en qué terminó aquello. Como estaba en la República, un hermano de mi padre, cuando vio que habían pinchado a su hermano con un cuchillo, por las discusiones políticas que había, las tendencias que había en la guerra que había durante la República, salió, tenía una escopeta de esas de tiros de sal y pegó 2 tiros al aire. Y le metieron en la cárcel y no salió hasta el día de que estalló el Movimiento Nacional. Y el mismo día que estalló el Movimiento Nacional, a mi abuelo le volvieron a nombrar juez de paz. Claro, porque había... Tú fíjate cómo eran las historias. Al que mató a mi padre, al que quiso matar a mi padre, al que le pegó la puñalada a mi padre, no le metieron en la cárcel. Y sí metieron a mi tío porque salió con una pistola por allí, ¿sabes? Eran las cosas que pasaban. Claro. Pero esto no lo cuentan de una forma que... Hoy día todo lo contrario. No. Hoy día todo eso es mentira, no hagas caso. Cuentan todo lo contrario y no, en la realidad... Eso depende de quién te lo cuente. Todo esto de la guerra depende de quién te cuente su versión, ¿sabes? Los que lo pasaron mal y eran comunistas, que luego es que no eran ni comunistas, porque la gente aquí se hizo comunista sin saber lo que era el comunismo. Yo, por ejemplo, cuando tenía 18 años yo era casi comunista. Sí, te lo digo en serio, porque yo empecé a trabajar el día que tenía 14 años. Soy hijo de 7 hermanos y en mi casa yo empecé a trabajar en una empresa donde veía la tiranía de los empresarios en la época de Franco. ¿Y tú pues eras? Claro, yo entonces yo decía, estos tíos aquí millonarios con sus coches y nosotros aquí sacrificados ganando 59 pesetas a la semana, que era medio euro, para que te hagas una idea. 60 pesetas era menos de medio euro, era lo que yo cobraba y mi mujer, que empezamos a trabajar a los 14 años. Y luego yo estudié maestría industrial
porque me la pagaron esos mismos. Pero yo a los 20 años me fui a la Guardia Civil. Ingresé en la Guardia Civil y hasta que me he jubilado, ¿sabes? Y he sido comandante de la Guardia Civil, he sido teniente, capitán, he hecho todas las oposiciones y me he jubilado de comandante. Sí. Pero claro, yo cuento la vida de una forma, te digo que con 18 años yo era comunista, pero en el año 84 fui a Rusia, cuando todavía eran las repúblicas socialistas, y cuando llegué allí y vi que en Moscú había un carril para que circular con los coches los miembros del Partido Comunista, lo que en Madrid teníamos para los autobuses y los taxis en la Gran Vía, en Moscú existía para circular los miembros del partido. Dije, ¿pero dónde estoy? Yo cuando llegué allí, llegué pensando, cuando me bajé del avión, en el año 84, que digo, estoy en la segunda potencia del mundo. Y cuando llegué y vi, cuando que llegué al hotel, que las chicas se te ofrecían para hacer el amor por unas medias de cristal, o por cualquier cosa que le diera, o por un desodorante, dije, pero bueno, ¿esto qué es? Si esto es una mierda. ¿Eh? Vine convencido de que aquello no interesaba. ¿Eh? Pero eso es porque lo viví, porque estuve allí, yo visité todo Rusia, visité San Petersburgo, que tú también has estado, donde está el Hermitage, el famoso... Eso es precioso. Sí. Es lo que tiene más Visité bonito. Tashkent y Samarcanda, estuve en Tashkent y estuve en Samarcanda también, Lo que no visité fue Kiev, fíjate que entonces era Ucrania, que no visitamos, porque allí sí que fueron otros y yo no fui. Pero me di cuenta que aquello era una mierda, digo, aquí, esto es comunista, allí un policía que dirigía el tráfico con una porra de madera y que el que se pasaba... Ah, y otra cosa, para que veas la miseria que había en Rusia. Yo me di cuenta, en Rusia tenían una marca de automóviles que era una filial de la Fiat, lo mismo que teníamos nosotros la SEA, ellos tenían la Lada. ¿Tú has oído hablar de la marca Lada? Sí. Bueno, pues el Lada era el coche que ellos tenían. Y los taxis, los mejores que había en Moscú, eran Ladas. Pero yo me di cuenta que todos, porque claro, ayer llovía mucho y hacía mal, me di cuenta que todos los coches iban sin los limpias, sin las escobillas. Y ya le pregunto, digo, oye, ¿y esto? Dice, no, la llevan guardada porque es que se la roban. Dice, cuanto que se pone a llover, se bajan. Y claro, se puso a llover y yo me di cuenta que sacaban las escobillas, que las tenían escondidas, los taxistas las ponían y cuanto que dejaba llover se las quitaban. Porque se las robaban unos a otros, porque no había repuestos. Yo dije, pero bueno, ¿qué país es este? Luego después hacer... Y luego la prostitución que había entonces allí era terrible. Era terrible. Creo que si cogías un vaso o una cosa que te gustaba, que estabas comiendo, te llevaba una a la pobre y lo contaba a las otras. Eso le pasó a dos periodistas que iban con nosotros, que les dijeron que habían robado... Y se tuvo que quedar allí y se vinieron todas. Porque habían robado unos prismáticos en el Bolshoi. Y que eso un poco más, pero un cenicero, Sí. claro. Sí. Uy, yo digo, no cojo Que aquello era ni... una auténtica dictadura. Llegamos allí y nos dijeron que el rublo valía, para que te hagas una idea, cuando yo estuve en el año 84 en Moscú, el rublo, según ellos, tenías que cotizar 1,4 dólares para comprar un rublo. El cambio que tenía en el Estado. Y cuanto que te separabas de los centros oficiales, se te venía el mercado negro de los rublos y te daban 4 rublos por $1. Para que te hagas idea cómo estaba aquello. Yo dije, pero bueno, tanto es así que yo compré un acordeón que me dijeron, yo cuando vi el precio del acordeón valía unas 6.000 pesetas. Un acordeón entonces aquí valía 30 o 40.000 pesetas y yo lo compré por 6.000 pesetas. Pero lo compré con rublos que había cambiado en el mercado negro y me costó 1.200 o 1.300 pesetas. Porque me lo habían dado, había sacado 5 veces el cambio de lo que ellos decían, que era el cambio oficial. Y luego otra cosa que comprobé fue con los niños de la guerra. Cuando terminó la guerra, en plena guerra, la parte de la República se llevó a los niños que estaban desamparados y sin padres, se los llevaron a Moscú. ¿No has oído hablar de los niños de la guerra tú? No. Sí. Pues se llevaron un barco cargado de niños españoles a Rusia y se educaron allí. Claro, ya hablaban español y cuando fuimos nosotros fuimos a una reunión con ellos y cuando yo me enteré lo que había allí, me encontré ya un tal Manolo, un vasco,
Yo me acuerdo que habían salido los billetes de 5.000 pesetas entonces en España. ¿Tú los has conocido, los billetes de 5.000 pesetas? Sí. Y los de 10.000. Yo no he estado en pesetas. Fíjate. Yo directamente pasé a euro. Yo soy del 2000. Claro, es que Yo soy del y 2000. naciste en el 2000. En el 2000. Fíjate. Y ahora, Si es que tiene 3 años más que nuestro nieto, esta niña. Tenemos un nieto que está estudiando primero de Criminología y Derecho. Sí. Está en la Francisco de Vitoria estudiando. Claro, pues es que esta niña, fíjate, si es que... esto pues la vida en Madrid, Sé que mis abuelos siempre me comentaban sobre las pesetas y ellos siempre han hablado del euro para que te refiriéndose a hagas una pesetas, idea, pero no... Para que te hagas una idea, a ellos, a estos, ya les dejaban salir de Rusia cuando querían venir a ver a familiares, a ancestros que tenían aquí, pero que ellos los han conocido después de cuando ya eran hombres hechos y derechos. Y me confesó el tal Manolo que no les dejaban sacar más que 1.500 pesetas. El valor de 1.500 pesetas en rublos, Ya, que era ya. ficticio, porque luego los rublos venían aquí y en vez de 1.500 pesetas valían 400 o 500 pesetas, menos. ¿sabes? Porque el cambio que tenían ellos era ficticio. Había un mercado negro allí, pues era tremendo aquello. Yo me acuerdo que como tenía una niña, se había casado con una azerbaiyana él, y tenían un adolescente, y cuando que llegaron allí, se fueron con nosotros y ya no se separaron. A todos los sitios, el primer día que llegamos al hotel salimos y estaban enfrente, españoles, españoles, españoles. Y aquel ya no se separó de nosotros todo el tiempo que estuvimos en Moscú. Y yo le regalé un billete de 5.000 pesetas, por eso lo he citado, a la niña. El padre de rodillas, 5.000 pesetas, más de 4 veces lo que le daban a él para poder salir de Rusia de vacaciones. Sí. Aquello me causó a mí una impresión. Cuando vine de allí dijo, ni comunistas, ni que les den por el saco a esta gente, porque claro que había injusticias en España y las seguirá habiendo y las hay, pero comparado con aquello, bueno. Y la plaza de Moscú. La Plaza Roja, sí. Plaza Roja. No tenía nada. No tenía nada más que la tumba de Lenin allí, Allí se puesto Sí. y ya está. No había más. nada más. Ni Allí, asientos. nada, ni asientos ni nada, Yo todo me el mundo a quedé pasear, no los dejaban, enorme no los y grande. dejaban pararse, Fíjate. paseando. En Madrid, Enorme, No en dejaban Madrid hacer mucho porros hambre. a la gente. En Madrid se pasó mucho Era hambre enorme porque de tenían grande, estaba una vacía. Un poquito cantidad más de allí. almacenamiento y no había unas colas. ¿Te apetece un trozo de esto? No, gracias. Rocío. Muchas gracias, no. Bueno, Y mi madre tenía una amiga del pueblo que era panadera e iba todos los días a que le daba extraperlo, claro, una barra para... extraperlo era comerciar con lo que no estaba permitido en España. La época del extraperlo de Franco, Sí. porque al terminar la guerra aquí hubo muchas carencias y extraperlo era comerciar con cosas que estaban racionadas. que no había. ¿Eh? Por eso se lo cuenta, se lo paga. No, Es que pero- ella habla de extraperlo y no sabe lo que es el extraperlo. Sí, me sonaba. Sí, te sonaba, claro. sí. Y que compra gracias a cosas eso- y la vende y... Y gracias a eso Cambiaban. no se pasó tanta hambre como... Luego además mi padre era el representante de tejidos y iba todos los domingos a los traperos que vivían... A los traperos, que entonces... a las afueras de Madrid vivían Sí. los traperos. Ahora ya todos son edificios, claro. Ahora te Y entonces, explico a eso lo de mejor, los traperos, ahora te lo con un explico. corte de una falda, a lo mejor le daban una docena de huevos. Yo creo que no se los daban entero. Tenía que ir todos los domingos y daban 2 huevos, otros 2 huevos. Y así pues fuimos comiendo a base de lo que mi padre hacía. Voy a explicar lo de los traperos. Los traperos era que toda la ropa se regeneraba y se hacía trapo porque no había materia prima. Y entonces eso había en Béjar precisamente, que yo soy de allí y como estudié eso, había unas cosas que llamaban la trapera. Todos los trapos se regeneraban y se volvían a tejer. Se volvían a hacer hilo y se volvían a tejer. Sí. Y por eso se vendían los trapos. Toda la ropa vieja se vendía. No, y eran los La que- lana, pero cualquier tipo. Eran los Bueno, que no hacían- existía el nylon, Ah, bueno. fibras poliamídicas no existían. Existía el rayón y la lana. Luego ya salió el tergal más No, y estos adelante. eran los que iban con un carro recogiendo la basura todos los días de piso por piso. Claro. Que- Mi abuela tenía una de eso, que eso sí, Oye, ¿vais a tomar algo más o quito no, esto? no, ¿Lo tiro? quítalo. que van dando vueltas y van a lana, van a lana, Es que echamos la Mira, partida no, todos los días aquí. haciendo billos. Os he molestado entonces. No, nada, realmente no. falta. Oye, ¿tú no te has tomado todo, Teófilo? No. Sí. Nosotros lo que pasa es que casi todos tenemos vínculos con la Guardia Civil aquí. Gloria no, Gloria su marido era militar, que estaba conmigo también. Sí. Hemos estado juntos. O yo con él, porque él era mayor. que Sí, yo. claro. Sí.
Y el marido de Marina Y en también. guerra, y vivíamos muy cerca de la Plaza Y España, él que allí también, había, buenísimo. había esa guerra ya. En la Plaza España había un cañón. Y en mi casa no había sótano ni nada, era nada normal. Y había una carpintería. Entonces cuando había los aviones, que era cuando nos bajábamos todos a la carpintería, que decíamos, como pase algo aquí con la cantidad de madera que hay, fíjate, mucho, era peor que... Los tenías que refugiar en algún y las sitio. mujeres Claro. dormíamos, la niña, claro, en la carpintería, y los hombres en el primer piso, en mi casa, y como si fuera, fíjate que si pasa algo, y claro, pues todo el tiempo con miedo de que se oían todos los ojos y todos los jaleos. Claro. Tú sabes lo que está pasando con el rey emérito, ¿no? Juan Carlos. Si te digo la verdad, No lo vives, lo del rey. El rey Juan Carlos. Lo que dicen, que se ha quedado con el dinero, que no sé qué, Ah, no lo tenía sí, declarado. Eso sí, Sí. Pero yo te voy a contar una cosa que no la saben muchos jóvenes. El rey Juan Carlos, en el año 73 hubo la crisis del... ¿Has oído hablar de la crisis del 73? Ujú. Bueno, pues la crisis fue energética. ¿Eh? Y entonces nuestro rey no era ni príncipe, era el príncipe Juan Carlos, no era ni príncipe de España, que no lo hicieron, le habían hecho en el 69 heredero, pero era el príncipe de España que no tenían, porque en el 73 vivía Franco. Y toda Europa pasó una crisis energética, y donde menos se pasó la crisis energética fue en España, pero no cuenta nadie por qué. Porque el rey Juan Carlos, siendo príncipe, tenía ya muy buenas relaciones con todos los emires, de Qatar, de Dubái, de todos los sitios, con todos los árabes ha tenido, y entonces nos suministraban un poco de extranjero, pues el petróleo y la gasolina. ¿Eh? Y hay una cosa que nadie cuenta. En el año 79, al rey Juan Carlos le regaló el rey de Jordania, al rey Hussein, le regaló un palacio que se llama La Mareta, que está en Lanzarote. Y está valorado en un montón de millones. Es un palacio que tiene salida al mar y era del rey Hussein. Y el rey Hussein tenía muy buenas relaciones con el rey Juan Carlos. Y se lo regaló personalmente al rey. Y el rey Juan Carlos se lo ha cedido al patrimonio del Estado. ¿Y sabes dónde veranea el actual presidente del gobierno español? En Lanzarote. En La Mareta. Pero eso no lo dice nadie. ¿Tú habías oído hablar de eso? No, no tenía ni idea. Pues tú pregúntaselo, oye, ¿me podéis hablar de algo de lo de La Mareta? O sea, díselo a los profesores. Y oye, ¿qué pasó cuando al rey Juan Carlos le regalaron y lo ha regalado al Estado y nadie dice nada de eso? Dice que le han regalado comisiones, que es mentira. Porque el dinero que le han dado al rey no es español, es de otros países. Y si quieres le seguirán dando todo lo que quiera, por las relaciones que tiene.